Empiezo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuestros panelistas, bienvenidos el público en general. En nombre de la comunidad sefaradí y del programa de valores en la comunidad y fortalezas de la comunidad sefaradí, tenemos el gusto de presentar hoy en un panel a tres, la verdad, destacados jóvenes que son activistas en Estados Unidos, en México. Primero presentaré a Berta Merikanskas. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, máster en Artes en la Universidad de Miami y es directora ejecutiva de Fuente Latina en Los Ángeles. Tenemos a Eli Smilovic, que es analista de la revista de Medio Oriente en la rama hispanoparlante de Cámara, perdón. Cámara, perdón. Ha publicado artículos analíticos sobre política internacional en Medio Oriente en la revista en revistamo.org y en varios medios de comunicación. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano. Bienvenido, Eli. Y tenemos a Isaac Axel, director para México de Más Ideas, diariojudío.com, representante y colaborador de AJN Noticias, Eiton Gadol, Israel, Beide News, así como por Israel y otros medios internacionales. Isaac, muy bienvenido. Berta, bienvenido. Eli, bienvenido. Muchas gracias. Su espacio, Isaac fungirá como moderador. Habrá preguntas tanto del público en Zoom como en los diferentes medios de Facebook que estamos ligados con Radio High de Argentina, estamos ligados con el Consejo Sionista, Masá Israel y otros varios medios que están viendo estas comunicaciones. Ustedes, en nombre de la comunidad sefaradí, muchas gracias y los dejamos. Te pediría, Moy, que le abran los micrófonos a Masha y a Berta también para que estén, y si quieren prender ellas sus cámaras, será un placer verlas a las dos. Masha es la directora de todo lo que es Cámara y Revista Medio Oriente, y ahorita ellos nos platicaron un poquito qué hacen y todo lo que hacen, porque tienen una labor impresionante cada una de los invitados del día de hoy, Moy, lo cual me da mucho gusto, y más hoy que estamos viviendo situaciones interesantes en el mundo, empezando en Estados Unidos, y quiero tocar primero el tema porque seguramente va a rebotar hacia otras olas, hacia Israel y otras cosas, como es lo que está sucediendo en la parte de lo que sucedió con esta persona de color que fue asfixiada por un policía, y que curiosamente esas fotos ya se están usando en medios palestinos y europeos para compararlas con la situación en Israel, lógicamente utilizándolas en ese sentido o casi malabarándolas, o en otras ocasiones diciendo que todo esto viene desde Israel o desestabilizando y lógicamente lo que es el coronavirus. Yo lo primero que quisiera saber, Eli está y nos va a platicar brevemente ahorita qué hace Cámara y qué hace Revista Medio Oriente, y Berta, que está en Fuente Latina, nos van a platicar un poquito qué hacen en este sentido, pero la primera pregunta sería, ¿hay que defender la verdad de Israel? Y segundo, ¿cómo saber? La gente dirá, bueno, la verdad es la que nosotros queremos dar o es la que da el otro público. ¿Cómo saber cuál es la verdad de Israel realmente en esto? Y Eli, primero tú, estamos esperando Berta que pueda conectarse en eso. Sí, con gusto. Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de participar en este panel con ustedes y poder hablar un poco más sobre Revista de Medio Oriente y de Revista. Brevísima puntualización, ya no soy miembro del Servicio Exterior Mexicano, soy exmiembro. Y bueno, sí, la realidad es la que estás comentando, Isaac, que básicamente casi cualquier hecho, casi cualquier noticia de cierta trascendencia es muchas veces utilizada desde un punto de vista específico e ideológico. Y esto es lo que está pasando con el caso que has mencionado de la persona que falleció, que tuvo este problema aquí en Estados Unidos a manos de un policía, que en sí misma no tiene absolutamente nada que ver con la situación de Israel, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues cómo defender la verdad, pues
primero poner o intentar buscar siempre los hechos y no buscar cuáles son los errores o las omisiones que hay al intentar vincular algo que no tiene absolutamente nada que ver con la situación de Israel y que está o que puede llegar a ser utilizada de manera ideológica. Lo que nosotros debemos buscar siempre es no ser ideológicos, ser aideológicos de cierta manera, no apoyar un bando u otro bando, sino simplemente no meternos en un tema ideológico, sino de, como diríamos, de fact-checking, de revisar los hechos y ver si existe algún hecho que esté vinculado. En este caso, que yo sepa, no existe realmente ningún hecho que vincule un problema local, policial, con la situación internacional que puede vivirse en el Medio Oriente, ¿no? Que lo digo así nomás. Hola. Hola, ¿me escuchas? ¿Ya puedes? ¿Me escuchan? Isa, yo soy Masha, soy oyente nada más. Bueno, tenemos el gusto de contar con Masha, que es directora, y esperemos que también participe, aunque esté hoy nada más como oyente, pero es directora de todo esto, con siglos de experiencia y todo. Y tenemos a Berta, que se nos acaba de desaparecer otra vez, entonces seguiremos platicando con Eli y con Masha mientras, en lo que está y en lo que Berta se vuelve a conectar. Eli, hablamos de la verdad de Israel. Masha, hoy en día yo puedo ser un abogado del diablo y decirte, yo lo que veo es que la verdad es lo que está haciendo, lo que nos dicen los medios como Hispan TV, ¿sí? Como Al Jazeera y como otros medios, ¿sí? ¿Cómo determinar que eso no es verdad en ese sentido? Berta, qué gusto ya tenerte. Va la misma pregunta si quieres para ti. Cambiamos Claro. que Berta nos platique primero un poquito de la labor de Fuente Latina y de cómo vio, no sé si escuchaste la pregunta, Berta, hoy en día que hay tantas cosas y se va utilizando, ¿cómo determinar cuál es la verdad y cuál no es la verdad sobre Israel, no? Claro, mil gracias. Perdón por los problemitas para entrar. Pero sí, es súper importante hablarlo, especialmente ahorita. Nosotros, bueno, Fuente Latina trabaja con prensa en español en toda Latinoamérica, en España y en Estados Unidos a nivel nacional, para asegurarse que tengan lo que necesitan para hablar de Israel de un modo verídico y positivo de Israel y de la comunidad judía de alrededor del mundo, ¿no? Nuestra estrategia es un poquito distinta, ya que es más proactiva que reactiva. O sea, hemos hablado varias veces, Isaac, tú y yo, de, bueno, qué hacer si algo... Si algo sale en las noticias que sabemos no es cierto, tiene un sesgo negativo y demás, ¿no? Nosotros no es que no interactuemos con periodistas en ese caso, sí lo hacemos, pero lo que hacemos es ofrecerles una oportunidad para reportar mejor. Nosotros, de manera proactiva, hemos llevado a más de 300 periodistas a Israel para fomentar esas relaciones y que tengan que reportar desde el punto de vista de un periodista hispano. Todo esto con el propósito de que cuando algo explota, como ahorita, con la pandemia y ahora en Los Ángeles, en todo Estados Unidos, esta situación, ya tengamos aliados y tengamos quien salga a hablar por la comunidad y lo que está pasando de manera positiva y de manera realista, ¿no? O sea, en Los Ángeles lo que está pasando por las últimas 48 horas son ataques a tiendas y a super kosher, a sinagogas, toda la ciudad está vuelta loca, ¿no? Entonces, pero bueno, metí varios temas, Isaac, no sé si quieras continuar o seguir con la pandemia, con algo en particular. No, la primero que les preguntaría ahora sí a los dos, son diferentes enfoques. Ustedes trabajan trabajan mucho con universitarios y con todo y directamente defendiendo la verdad de Israel. Ustedes tratan, y en Fuente Latina tratan de dar una imagen de Israel con gente no judía especialmente, o sea, dar lo que está sucediendo. La pregunta sería, ¿qué pasa con los medios
y que la gente no crea que, pues como lo llevaron a Israel, va a hablar bonito de Israel, o como Claro. están defendiendo a Israel, pues van a hablar bonito de Israel. ¿Cómo no hacer eso y cómo defenderlo para que además la gente entienda que es verídico lo que el reportero está Claro. diciendo, no se le lleva a habla bonito de eso, ¿no? No, para nada, claro. O sea, el viaje que nosotros ofrecemos es un viaje de trabajo de 7 días en donde ellos tienen oportunidad de crear contenido. Bueno, para aclarar, también trabajamos con muchos periodistas que no han estado en Israel con nosotros, ¿no? Entonces, el trabajo se hace de todas las maneras posibles. Nosotros lo que hacemos es simplemente darles acceso a expertos, darles acceso a contenido, a los hechos y a material. Nosotros tenemos un equipo de producción en Israel que está constantemente creando video, notas escritas, acceso, como te digo, a expertos. Y simplemente lo que hacemos es conectar al periodista con lo que hay, con las noticias. Y él es libre de escribir lo que él quiera o no se siente comprometido por todo esto, o es libre y lo lleva a saber cosas desde los territorios, desde la vida normal en Israel, normalmente, o está más dirigido en un sentido a enseñarle un área en específico de Israel, ¿verdad? El periodista está 100% libre a reportar lo que ellos quieran del punto de vista que ellos quieran, obviamente. Nosotros trabajamos con toda la ética periodística y no les estamos tratando de inculcar nada. O sea, ellos simplemente lo que nosotros hacemos es encontrarles las historias y las notas que nosotros sabemos que son importantes para ellos desde el punto de vista de una audiencia hispana. El tipo de viaje que hacemos depende un poquito de dónde viene el periodista, si viene de México, si viene de Argentina, de alguna otra parte de Latinoamérica o es un medio hispano, depende de qué ciudad venga, depende para qué medio trabaja y demás. Así es que son un sinfín de notas. Ahorita creo que se puede ver perfecto el ejemplo. Si se meten a fuentelatina.org, hay una página específica de coronavirus en donde tenemos más de 300 notas que han escrito periodistas, no solo los que han estado en Israel con nosotros. O sea, ahí vas a ver varios reportajes de periodistas que no han estado, que simplemente esta fue una excelente oportunidad para conectar con ellos porque les estamos acercando lo que está pasando en Israel, que está pasando muchísimo. ¿Qué es lo que está haciendo Israel y el mundo judío para ayudar a encontrar una solución? Simplemente les estamos dando acceso a estos expertos que por lo general no tendrían. Eli, ustedes desde su plataforma, desde ustedes, ¿qué es lo que hacen directamente con esto? Porque además llegan a muchas universidades donde la gente es de repente o más influenciable o toma más activismo, o sea, los jóvenes de repente oyen esto y vamos a esto y muchas veces hasta lo hacemos sin pensar o sin considerar lo que está sucediendo. Y hoy, lógicamente, la situación en Estados Unidos es diferente. ¿Qué dirías tú, Eli? Bueno, primero mencionar que mucho de lo que escucho hace Fuente Latina se vincula bastante a lo que puede de cierta manera hacer Cámara y Revista de Medio Oriente. Cámara es una organización muy grande. Tiene diferentes ramas. La rama de habla hispana es la rama, en este caso, Revista de Medio Oriente. Pero está también lo que es UK Media Watch en Inglaterra, BBC Watch, también centrado en analizar las noticias de los cables de la BBC. Está Perspectiva en Israel y bueno, tiene también la rama un departamento grande que es Camera on Campus, que es centrado en universidades, con fuerte énfasis en las universidades aquí en Estados Unidos, aunque también lo hacen en Canadá y poco a poco va creciendo este departamento para ir a otras universidades. Una parte importante es todo ese material que hay disponible para los alumnos en universidades, para los propios profesores y desde luego quizá lo más importante de todo el pilar realmente es la educación, digamos, que se otorga, la información que se otorga a todos los medios de comunicación. Hay un trabajo de análisis fundamental, de análisis de todas las noticias que se pueda. De nuevo, hay inclusive una rama específica de la BBC y demás, en donde se analizan, en el caso de Revista Medio Oriente, las noticias que produce el diario El País, el diario El Mundo de España,
sea el diario Clarín en Argentina, el Excelsior o el Universal en México, todos los días los medios de comunicación que van a producir noticias sobre Israel. Sabemos que noticias sobre Israel ahora sí que sobran y básicamente son cosas de una cobertura diaria, ¿no? Permanente. Entonces siempre hay noticias que se están produciendo. El trabajo fundamental consiste en analizar esta información y revisar si es acertada, no revisar si es de derechas o de izquierdas. Eso realmente no es importante ni influye. Lo que influye es si estas noticias son verdad o no, si los hechos que están reportando fueron hechos o es una opinión política o es una narrativa tal o cual. Entonces, analizamos esa información y posteriormente hay un trabajo de seguimiento con los editores, con los reporteros, inclusive también, pues eso, a nivel de directores de los medios de comunicación, en donde se les ofrece esa información. Oiga, usted se equivocó y dijo que esta es una línea fronteriza cuando no lo es. Fíjese, aquí está la información que dice que no lo es y usted está tratando este tema como una línea fronteriza. Y entonces es descubrir los errores, descubrir las omisiones, porque todos sabemos que un periodista tiene un código deontológico y ese código deontológico del periodista lo obliga como persona profesional de la información a buscar las dos partes y traer las dos partes a su lector. Entonces, cuando un periodista abusa de su condición de informador y va a presentar 4, 5, 6 fuentes que son nada más de una ideología política, pero va a omitir todas las demás fuentes que pueden poner en perspectiva lo que está informando, pues eso es una omisión, ¿no? Entonces hay errores y hay omisiones. Estos datos se van a analizar y se le va a contactar a los periodistas para ofrecer la información adecuada y idealmente intentar corregir esa información. Y lo ideal es que exista derecho de réplica que pueda corregir esa información y que el periodista pueda ponerla, es decir, aquí hubo un error, esto se informó incorrectamente y esto se logra de manera cotidiana con todos los medios casi que puede uno pensar, ¿no? Los medios angloparlantes son los que más atención reciben porque la organización está basada en Estados Unidos, pero se hace este trabajo desde Estados Unidos, Inglaterra, España, México y diferentes, todo el mundo básicamente. Muy bien, Eli. Aquí tenemos dos enfoques diferentes y les pregunto para que brevemente me contesten, ¿qué es mejor? ¿La parte reactiva, como hacen muchos casos Cámara y Revista de Medio Oriente, que responden y ponen, digamos, aclaran punto, o la parte preventiva, por decirlo de alguna manera, o de información anterior, porque cada una es diferente? Brevemente, díganme cuál creen ustedes que sea más conveniente, estar informando antes o estar poniendo después las respuestas a cada uno de estos ataques que de repente se dan o malinformaciones. Yo creo que se complementan, o sea, las dos estrategias tienen su lugar. O sea, nosotros sabemos que organizaciones como Cámara, como ADL, como la Liga Antidifamación y varias otras organizaciones están haciendo su parte para reportar y alzar la mano cuando haya ese tipo de situación. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar también sacar el mayor número de notas positivas y el mayor número de historias que no se están contando al mismo tiempo que se está haciendo todo este trabajo de corregir. Yo te doy un ejemplo. Una periodista que llevé a Israel en octubre, cuando estuvimos allá, sacó 2 notas, una nota para Univisión y una para Los Angeles Times en español, solamente 2 notas. A partir de la pandemia hemos trabajado con ella, tenemos más de 20 notas en Univisión, hablando de lo que están haciendo organizaciones en Israel, hospitales, médicos judíos, no solamente en Israel, pero en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, en el mundo. Entonces, yo creo que es importantísima la relación que fomentamos con los medios y no que únicamente se pueda hacer durante el viaje, pero durante el viaje, cuando les estás ofreciendo la experiencia de verlo ellos mismos con sus propios ojos en un contexto de 8 días estando en Israel y viendo todo tipo de situaciones, es muy poderoso. Eli, brevemente. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba mencionando. Disculpe, Berta. O sea,
ahora sí que es una labor un poquito titánica, es realmente complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque sea antes o sea después, son ambas importantes, son ambas necesarias, porque tampoco puedes, finalmente los medios de comunicación, especialmente los medios de referencia, son vistos académicamente como una fuente histórica de realidad, ¿no? Entonces, cuando alguien va narrando la historia en su columna en el New York Times durante 20 años y se equivocó 700 veces, oiga, eso es un problema muy grave, porque el día de mañana lo que ocurre es que los académicos van a utilizar eso como fuente para enseñarlo y entonces se va a enseñar como una realidad, cuando no realmente fue una realidad porque había errores y porque había omisiones. No estoy diciendo que sea más importante lo que viene después, lo que viene antes, al contrario, vamos, las dos son, Claro. creo que son muy importantes ambas dos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, lo que hacemos es también se generan artículos analíticos, se genera información, hay materiales que están a disposición para los alumnos que puedan generar sus propios grupos en las universidades y tengan pues los argumentos que a veces les faltan para poder alzar la voz y presentar una perspectiva más ecuánime. Sin embargo, pues eso, las dos son importantes y desafortunadamente, tristemente en decirlo, ¿no? Tristemente hay mucho trabajo, porque no debería por qué tener que ocurrir, pero hay diariamente, esto es una cosa tremenda, ¿no? Uno ve lo que pasa en el Consejo de Derechos Humanos, una organización que a mí me gusta mucho seguir, que es el United Nations Watch. ¿Por qué? Porque analiza todas estas resoluciones que se hacen en ese consejo, ¿no? Que es un consejo mundial en donde se tienen que checar los derechos humanos y de pronto tienes un tema que es tema permanente, el tema 7, que es diario o cada vez que hay sesión se analiza a Israel, ¿no? O sea, eso es una cosa un poquito desproporcionada. Entonces, digo, es importante por lo menos poner las cosas en perspectiva, ¿no? Si un periodista va a utilizar este consejo y estas resoluciones del consejo como su fuente principal para venir a contar noticias una tras otra, es importante poner de manifiesto que oye, que si hay omisiones o hay un error, pues hay que mencionarlo. Totalmente de acuerdo. Una pregunta sobre eso mismo. De repente parece que si hablamos mucho de Israel, muy bien, hoy en día está de moda porque además todo el mundo está esperando la respuesta de Israel como el salvador del mundo en algunos aspectos y todo. Y alguien me decía, es que hablar tanto también de Israel parece como que publicidad y parece como que exageramos y queremos ser los buenotes del mundo y quiere ser el bueno y que nada más. Es tan bueno estar hablando, o sea, es positivo estar hablando tanto de Israel como, y de repente salen, yo recuerdo empezando lo de la pandemia, en 3 meses Israel tendrá la cura, ¿no? Famosa, y otros cuantos más. Es bueno hablar tanto también de Israel y pararlo así como, wow, porque a veces sucede que se puede caer del pedestal, o dos, parece que simplemente es publicidad. Les pido, hay muchas preguntas del público ya, vamos a ser concretos en las respuestas para que la gente pueda hacer más preguntas. Entonces, ¿es bueno o es malo hablar tanto también de algo como es Israel? Yo creo que hay que tener tacto y hay que siempre hablar dentro del contexto actual más allá de Israel. O sea, lo que te mencionaba, el cambio de las últimas 48 horas. Nosotros durante las últimas tantas semanas que se estaba hablando de posibles soluciones y avances en Israel dentro de todo el contexto mundial del coronavirus, sí. Pero de ayer a hoy que las cosas cambiaron, yo no puedo hablar de eso. Yo tengo que hablar de qué es lo que está pasando, pero ahí es una oportunidad para hablar de cómo la comunidad en Los Ángeles está siendo un aliado con todo lo demás que está pasando. Eli. Miren, a nivel personal, a nivel particular, yo creo que, o sea, yo soy un poquito pesimista en ese aspecto. Yo creo que muchas noticias, demasiadas, no muchas, demasiadas, son negativas, porque volvemos a lo mismo. O sea, este es un órgano, el tema del Consejo de Derechos Humanos. ¿Por qué tienes que hablar de un país de 9 millones o de 8 millones de personas cuando, o sea, tienen 190 y tantos países que tienen que revisar y todos los días hablan de un país? Entonces, eso puede verse como también como algo que es poco objetivo. Entonces, yo no lo veo tan positivo, sinceramente. Pregunta que tenemos, yéndonos al otro extremo de eso, ¿sí? Y además pregunta del público que también está curioso de eso. Dijimos
hablar mucho de Israel es bueno, es malo, ya cada uno punto, pero al revés, parece que de repente perdemos la guerra mediática, que musulmanes y palestinos y otras fuentes nos llevan la ventaja, que publican, hacen muchas cosas. Es cierto eso de que parece que perdemos la guerra mediática y ellos son más fuertes, porque en cuanto sale una noticia de algo que sucedió en los territorios o un atentado terrorista, además se presenta al revés, la estamos perdiendo, la estamos ganando, se está combatiendo correctamente. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? Yo por eso creo que tiene que ser un esfuerzo constante. Habrán momentos en los que podamos salir a hablar proactivamente de cosas que está haciendo Israel, por ejemplo, en el ámbito médico, pero hay momentos en los que no. Creo que parte es lo que hablábamos en otra conversación. Hay varias redes de noticias, por ejemplo, financiadas por Irán, como lo es Hispan TV, que invierte muchísimo dinero y recursos en sacar notas negativas de Israel y pues fake news, que es lo que es, ¿no? Que justo ahora en las semanas del coronavirus sacaron una nota culpando a Israel y a los judíos de haberlo creado y bueno, todas estas ideas. La cosa es que ellos lo que tienen son muchas alianzas con otras redes de noticias en español que producen de manera constante, 24 horas al día en toda la región de Latinoamérica y en Estados Unidos, y lo están sacando en sitios web que parecen ser verídicos. Entonces, alguien, por ejemplo, en nuestro tema de alguien hispano que no tiene mucho conocimiento de Israel, que sabemos que hay mucha falta de información de Israel, lo lee y puede llegar a pensar que es cierto, y lo que pasa es que eso se va retomando por otros medios de comunicación en español. Eso es lo que nosotros estamos intentando contrarrestar. La cosa es hablar siempre dentro de un contexto mayor que solo Israel y que tenga sentido. Eli, ¿tú qué opinas? Hombre, creo que yo como periodista considero también que sí, claro que existe una guerra mediática, pero digo, fundamentalmente esta guerra mediática se está ganando, se está perdiendo. Pues bueno, depende cómo uno quiera verlo, medio lleno o medio vacío. Yo creo que lograr una corrección para nosotros, lograr una corrección en un periódico, por más pequeña o grande que sea, es un éxito y es un punto a favor. Este mes de, creo que fue abril, la que terminó mayo, abril, hubo decenas de correcciones que lograron todos los diferentes grupos dentro de la organización de Cámara, decenas de correcciones. Entonces, digo yo que cada corrección es un punto positivo, cada corrección es una batalla ganada. La guerra es muy grande, pero pues sí, o sea, cada corrección, cada omisión, cada cosa que se corrige en un medio, y entre más importante sea el medio, mejor, es una batalla ganada. Ahora bien, la labor de los medios tiene que ser fundamentalmente tres labores fundamentales y principales: la educación, la información. Esas son las dos principales. Ya después se agregó el entretenimiento. Si nosotros vamos a tener un medio que está entreteniendo, que no está educando y que no está informando, va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque uno puede hablar con un periodista una vez, 2, 10, 20 veces con ese mismo periodista, y el periodista continúa con una narrativa que está ignorando los hechos y está adoptando una posición ideológica que puede o puede no ser positiva hacia Israel, ¿no? Normalmente no lo es. Y entonces es mucho más difícil, porque sobran los casos, realmente sobran los casos de activistas, de organizaciones políticas, inclusive de organizaciones que están fuera de la legalidad, que están informando, que reciben un dinero, reciben una prestación de una organización que no es un medio de comunicación, y están fungiendo como periodistas informando, haciéndole pensar al lector que están ofreciendo una información neutral, cuando en realidad tienen una agenda política completamente ideologizada. Entonces es muy difícil combatir este tipo de informaciones, porque primero que nada, he utilizado mal el término, no es una información, es una opinión. Cuando alguien ya disfraza la opinión de información, es uno de los principales problemas a los que tristemente nos vemos enfrentados, ¿no? Se disfraza la información de opinión. Si están entreteniendo, lo están haciendo con un fin no de entretener, sino de saña, es todavía más difícil. Pero hay que saber definir y diferenciar quién es un periodista, quién está haciendo la información, quién está dando dos perspectivas de un mismo acontecimiento, y quién tiene una ideología detrás de lo que está informando. Porque si sí, entonces hay que señalar a esa persona
para que no sea clasificada como un informador. Muy bien. Una pregunta a los dos, ¿sí? Que también tenemos, hay ya otras cuantas preguntas, pero la primera es una pregunta. La función de hablar de Israel y hablar bien de Israel y mandar información de Israel y contrarrestar las opiniones sobre Israel, ¿no tendría que ser función de Israel? Porque tiene que ser un medio en Nueva York, en Boston, en Denver, otro en Los Ángeles, en Miami, en México o en el mundo. ¿No tendría que ser una función únicamente de Israel en ese sentido? ¿O implica a todo el pueblo judío? O al que quiera, porque también hay diferentes cosas. Para mí implica todo el pueblo judío, claramente. Cuando nos ponemos a ver los problemas de antisemitismo que existen en todas partes, obviamente, y sí es un esfuerzo colectivo, sin duda es un esfuerzo colectivo. Ahora nosotros, bueno, cuando trabajamos con medios hispanos, pero medios en general, medios de hispanohablantes, pero en general, para ellos es muy importante que también nosotros somos una organización independiente, que le vamos a ofrecer información de todos lados, independiente, ¿no? Cuando dices Israel, te refieres a gobierno, nosotros colaboramos con el gobierno, pero obviamente somos independientes y estamos 100% fundados por donadores independientes y comunidades. Pero creo que es un esfuerzo sin duda por todos lados, porque también la clave está en la manera en la que empaquetamos la información. O sea, otro ejemplo, hace un par de semanas salió una nota acerca de un mexicano en Israel que ayudó a desarrollar una tecnología de radar que se usa en el ejército israelí para detectar el coronavirus. Esa nota hablaba principalmente del ingeniero que la desarrolló porque es mexicano, pero así fue como nosotros logramos hablar de una manera positiva de algo, de una innovación del ejército israelí dentro de un medio hispano que llega a toda la comunidad hispana de Estados Unidos, que probablemente no hubiera sido lo mismo si la nota hubiera llegado exclusivamente de Israel. Entonces, creo que el esfuerzo es de todos. Eli, como decimos, en tu opinión, así en corto, ¿por qué tendría que ser labor nuestra o tuya y de Berta y de todos los de las organizaciones y no de Israel nada más? No, pues de hecho estoy en parte de acuerdo con Berta, porque nosotros no somos un brazo del gobierno de Israel, ni muchísimo menos. Somos una organización independiente también, que está, de nueva cuenta, también fundada por donadores independientes. Y lo que nosotros estamos buscando es algo puntualmente, que es el que se reporte de manera adecuada, independientemente, bueno, que a lo mejor nos centramos en analizar la información de Medio Oriente, sí, pero no es eso. Nosotros, el papel del gobierno israelí, pues ese es su papel y las personas que lo tienen que llevar a cuenta son los israelíes. Nosotros lo que somos una organización independiente que lo que queremos es que se reporte adecuadamente cuando se tratan estos temas, nada más. Cuando estamos hablando de temas así, el tiempo se va volando. Entonces, tengo dos preguntas, contéstenlas una y una después, pero les voy haciendo la primera. La gente está muy interesada en saber del BDS, del boicot. Sabemos que en México no es un tema que se habla en las calles, pero sabemos que en Estados Unidos se habla en las universidades, se habla constantemente. Y algo que la gente pregunta es, ¿qué tan fuerte es? Si es cierto, si tiene resultados, porque de repente parece que no tiene resultados, y si puede llegar a Latinoamérica. De que es un riesgo, de que pueda tener resultados sin duda. O sea, sí es algo que tenemos que constantemente pelear. Un ejemplo es, en California se está argumentando, hubo un grupo que sugirió un currículum de estudios étnicos en donde se sugería hablar de un tema relacionado, pero Israel como el opresor, y en apoyo al BDS. Entonces, si no hacemos nada como comunidad en general en California, en un descuido se inculca dentro de las escuelas públicas de California, que no tiene ningún sentido, pero pues sí iba a lograrse. Entonces, bueno, nosotros puntualmente lo que hacemos es asegurarnos de que los medios tengan información
ir cambiando poco a poco esa percepción que se tiene, que en gran parte es de ignorancia. O sea, nosotros directamente con BDS en universidades no es nuestro tema. Nosotros nos enfocamos en medios de comunicación, pero creemos que somos parte de la ecuación. Eli, Berta, yo quisiera invitar al auditorio a que entrara en la página de camera.org, pero también específicamente en español a la página de revista de Medio Oriente. Es revistamo.org, porque allí pueden ustedes encontrar decenas de artículos sobre este tema específicamente de BDS. Son artículos analíticos, artículos en profundidad, con mucho contexto, con mucha información que les puede realmente servir, y que son producidas, esta información está producida por el equipo de Revista Medio Oriente y por Cámara como organización en general. Revistamo.org, y perdón por haber hecho esta pequeña cápsula, pero realmente es mucha información la que está disponible ahí. Es muy peligroso, este movimiento es un movimiento muy peligroso, es algo que se ha visto históricamente en otros momentos de la historia. Es un movimiento que busca discriminar, que busca deslegitimar, que busca destruir, y que tiene activismos violentos a nivel universitario y a nivel adulto y a cualquier nivel. Realmente es un movimiento peligroso y hay que saber qué es lo que es primero, saber qué es lo que es y ver a partir de ahí cómo uno puede protegerse. Yo de verdad recomiendo que la gente revise la información que tenemos en la página revistamo.org, porque sí, definitivamente es un movimiento ideológico que busca deslegitimar, que busca destruir el Estado de Israel, que busca atacar de cualquier forma todo lo que sea judío, y que hay que poner, pues así como dicen, los puntos sobre las IES, porque no es un movimiento activista pro derechos humanos. Eso no es lo que es, y es lo que muchas veces se informa que es. Pero no es un movimiento que promueve los derechos humanos. Es un movimiento que promueve lo contrario a los derechos humanos. Sobre eso mismo, la otra pregunta, más o menos es, muy bien, como tú lo dijiste, hay que tener en cuenta el BDS, porque de repente se vuelve en contra del mundo judío también. No nada más es en contra de Israel, sino es un proceso de legitimización de la unión entre Israel y el pueblo judío en ese sentido. La pregunta es aquí, todo lo que tiene que ver con Israel siempre es bueno y siempre tenemos que aplaudirlo y siempre tenemos, porque hay partes políticas que de repente algunos dirán, ¿cómo es posible que suceda esto? De repente hay accidentes, de repente suceden cosas, son seres humanos y de repente pasan cosas tanto con los palestinos o dentro de la situación y todo eso. Todo lo que suceda en Israel, se tiene como medios en esto, que defienden las noticias de Israel, se tienen que hablar bien, se tienen que no hablar o se tienen que poner que son buenas. O también se habla de lo malo. Claro, o sea, es un país con problemas como cualquier otro. O sea, creo que eso a veces se nos olvida y creo que simplemente en ocasiones es una oportunidad para hablar de lo que sí hay, que es la democracia, y sí hay consecuencias para varios de estos problemas a los que te estás refiriendo. Entonces, creo que definitivamente, bueno, nos encantaría poder hablar solo de cosas buenas, pero también hay que ser realistas, cosas pasan y simplemente yo creo que hay que abordarlo desde el punto de vista de que por lo menos exista la democracia en Israel y se puede tener una conversación. Eli, ¿todo tiene que ser bueno hablar de Israel o lo malo también hay que comentarlo? No, de nuevo, creo que no hay que tomar una posición ahora sí que pro o contra sobre una u otra política. Simplemente revisar algo que sea un poquito lógico, ir con honestidad. Con honestidad. Yo abro el periódico o lo checo en internet. Ya casi nadie abre periódicos de papel, pero lo checo en internet. Veo 5 o 6 noticias sobre Israel de 10 noticias que hay. Eso está mal. O sea, más allá de lo que vaya a comentar, porque no es proporcional. No es proporcional. No puede haber un foco tan tremendo sobre un lugar tan pequeño con tan pocas personas, porque se va a prestar a situaciones que son negativas. Eso en sí mismo puede verse como algo negativo. Creo yo, no es que sea nuestra posición oficial, pero finalmente creo que eso es como algo negativo. ¿Por qué tanto interés, tanto foco? Eso yo que es negativo. Eli, pero no me respondiste. Ya sé que no es tanto, pero cuando hay algo que sucede en Israel, algún accidente o alguna cosa,
cómo le tienen que actuar los medios y la gente, porque algo que está preguntando la gente, ¿verdad?, es cómo hablar de Israel o cómo defenderse en las redes sociales, porque de repente hay una cosa, hace poco tuvimos el desfortunio de un soldado israelí disparándole a alguien por equivocación, por error, porque la tensión existe y todo eso, y la gente lo toma y entonces lo tenemos que defender, tenemos que salir y decir, no sucedió, sí sucedió. ¿Cómo lo harían? Así brevemente, cuando suceden ese tipo de cosas, o cosas, de repente se habla de lo que hace el gobierno, o hasta se habló hoy en día hablamos de que es un ejemplo, pero se habla de un presidente que puede, o no, que un primer ministro, bueno o malo, que eso es política, pero esas cositas, hay que decir no o sí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es revisarlo, porque si ya lo tenemos en un medio en México o en España o donde sea, si ya llegó a ese medio, hay que checar si es verdad lo que se está reportando. Eso es lo fundamental. Si es verdad, completamente verdad lo que se está reportando, pues ¿sabe qué? Por lo menos es verdad. Ahí está, puso los hechos, puso las fuentes, las contrastó, son fuentes neutrales, está balanceada esa noticia, ¿ok? En principio no tiene por qué haber ningún problema en esa nota específicamente. Sea una cosa positiva o negativa sobre un soldado o sobre un político o sobre un ciudadano. Al final, si se reportó correctamente, está bien reportado, está bien reportado, pero tampoco podemos ignorar el contexto. Si hubo un policía, hubo una detención de una persona a nivel local en Tel Aviv, ¿por qué eso llega a un medio en México? Eso es un foco rojo, yo creo, porque hubo 700 detenidos en la Ciudad de México y ninguno de ellos llegó a un periódico en Tel Aviv. Hoy en día ¿no? Sí, digo que les importa a lo mejor menos, pero hoy en día la información llega de un lado al otro. Es como el ejemplo en donde por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? En donde los medios dicen, no, pues desde Tel Aviv, el gobierno de Tel Aviv, ¿no? El gobierno de Tel Aviv, pues oiga, el gobierno está en Jerusalén, no está en Tel Aviv. Es como si yo digo que el gobierno de México está en Puebla. Digo, el gobierno de Oaxaca, oiga, pues ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de México? Bueno, pues será el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? O del Distrito Federal, si es que todavía existe, ¿no? Pero no puede uno decir el gobierno de Oaxaca cuando estamos hablando de México, ¿no? Entonces, de la misma manera, el gobierno de Tel Aviv, pues no es correcto. Oye, importante, porque además se nos está yendo tiempo, en esto se nos va yendo muy rápido, pero hay varias preguntas, como les digo, todo el tiempo. Una es, ¿qué hacer con cantantes, actores? Yo agregaría aquí políticos famosos que de repente dan información sobre Israel o hablan mal de Israel. O sea, un caso es Roger Waters, ya lo conocemos, con todos sus mensajes, pero hay otros cantantes que de repente hablan. Yo sé que a lo mejor hay que llevarles y enseñarles que es parte de lo que hace Fuente Latina y otros medios, pero ¿qué hacer cuando vemos de repente que alguien puso una frase, ¿sí?, hablando, algún famoso poniendo la frase? Ahí nada más quiero hacer una acotación, que primero hay que ver si la persona lo dijo o no lo dijo, porque muchas veces es muy fácil pegar la imagen de alguien con una frase y todo el mundo se lo cree. Pero ¿qué hacer en estos casos, tanto cuando es fake news como cuando realmente alguien agarró y dijo, hay gente que nos puso acá, hay que contestarle y hay que rebatirle en Twitter, en Facebook, o no hay que hacer nada, o alguien más se encarga? ¿Qué hacer cuando estos cantantes o famosos o hasta políticos sacan alguna frase, noticia o comentario? Yo creo que depende del caso puntual, o sea, depende el alcance, depende, si es un comentario que pues es una vez, han sido varias. En general, nuestra estrategia es un poco más behind the scenes, es un poco más, nosotros tal vez lo que haríamos es les ofreceríamos una oportunidad para que vengan y que ellos vean a su propio modo, pero otra vez, depende si estás hablando de un Roger Waters o de alguien más y que tenga la posibilidad de sí cambiar de opinión o no cambiar de opinión, y qué tan relevante es, qué tan importante es el invertirle ese esfuerzo, ¿no? Eli, ¿quieres agregar algo más o consideras de eso? Simplemente, bueno, agregar que primero, y si es algo que tiene mucha trascendencia, checar de nuevo si son hechos o no son hechos, si hay hechos que podemos presentarle a la gente para que puedan contrastar lo que dijo esta persona con los hechos. Eso nos va a ayudar, porque lo que queremos es que la gente sepa los hechos, no la opinión, o bien señalar que esto es una opinión de esta persona y no está basada en el hecho, porque no es un hecho. Entonces sí, traer los hechos, intentar hacerlo y hacer una investigación si es que se puede, ¿no? Checar, hacer un artículo analítico de investigación y revisar, bueno, esta persona tiene un track record, tiene ya un historial de que viene apoyando tal y tal y tal y cual cosa, y eso va a ayudar también a la gente que se dé cuenta si es una opinión, pues una opinión con una ideología política o es una opinión sin una ideología política.
no quiero acabar antes, Sina, primero, o sea, todavía nos falta un ratito de tiempo, pero primero también quiero volver a agradecerle a ustedes dos por estar participando en el programa de valores y fortalezas de la comunidad sefaradí, donde hoy estoy funcionando de anfitrión también junto con Moy Mitrani y haciendo todo esto. Gracias a la comunidad por abrir estos temas para todo mundo y que la gente lo pueda escuchar en algún momento. Una pregunta en esto, ¿han tenido alguna, ustedes llevan tiempo en todo esto, de esto mismo que se ha hablado? ¿Cuál ha sido algún ejemplo de alguna experiencia buena o negativa personal que han sufrido en este aspecto de algún comentario y de repente ustedes lo rebaten y la persona, o sea, alguna experiencia real que hayan vivido, que hayan visto que es buena o mala en este sentido? Experiencia buena, yo diría, el último viaje de periodistas que llevé fue increíble verles la cara, ¿no? En distintos momentos del viaje, pero varias lloraron en varios momentos del viaje, o sea, realmente verles el cambio de percepción al principio y al final del viaje. Y en serio, escuchar en conversaciones personales que tuve con ellas el impacto tan grande que fue para ellas conocer Israel en persona. Algo negativo, bueno, me han pasado varias, pero en un evento de marketing hispano aquí escuché varios comentarios antisemitas y simplemente no era el momento ni era la solución meterme en una discusión, así es que lo dejé ir y se acabó. Eli, ¿alguna experiencia tuya? Bueno, pues la experiencia de que a veces cuando somos más jóvenes aún, de pronto lo que teóricamente nos dicen en la universidad, por ejemplo, luego no es práctico, ¿no? Para mí fue muy importante cuando yo me titulé, haber hecho una tesis de la cobertura que hacía un periódico sobre temas de Israel, cientos y cientos y cientos de noticias analizadas, y darme cuenta que tristemente una cosa es que el periodismo tenga como objetivo educar e informar, y otra cosa es que luego se esté entreteniendo, pero no se esté educando ni informando. Y la gente tiene que tener mucho cuidado, porque a lo mejor hace unos años o no sé cuántos, todavía uno podía ver ciertos periódicos y buscar ahí qué es lo que está pasando en el mundo. Hoy por hoy uno tiene que tener mucho más malicia, digamos, entre comillas, y saber que cuando uno está leyendo tiene que leer entre líneas. La gente no puede leer el periódico y pensar que lo que están diciendo el periódico es necesariamente algo correcto. Entonces, yo aprendí de esa tesis que había que ser muy desconfiado, muy desconfiado de los medios de comunicación y no decir, porque lo dice el país o porque lo dice el New York Times, ahora sí, como dice la frase, va a misa, ¿no? No, para nada. Oye, dices que hay que ser desconfiados de los medios, entonces habría que ser desconfiados hasta de los medios que hablan a favor, pero eso es otra discusión. O sea, hoy en día es muy complicado definir a quién creer que no. Sabemos que lo importante es dar la información correcta y desmentir la mala. Yo por eso, antes de concluir, les quiero hacer una pregunta a los dos importante, porque ustedes los dos son analistas también, prevén lo que tiene que suceder, porque eso es parte de su trabajo, saber qué puede suceder para estar preparados para todo esto. Hoy en día hay situaciones como el coronavirus, hay un nuevo gobierno en Israel con diferentes cambios, hay todo lo que está sucediendo en las ciudades de Estados Unidos, donde hoy Nueva York está casi en toque de queda, Los Ángeles con otras, y todo se está sucediendo en ese sentido. ¿Cuál creen que ustedes sea el mayor riesgo que enfrente hoy en día el mundo judío e Israel en cuestión de los medios? ¿A qué tenemos que cuidarnos o cuál va a ser el problema que nos vamos a enfrentar? Porque ya conocemos Al Jazeera, ya conocemos Hispan TV, ya conocemos. Esto es normal, ya es como la vida. ¿Existe un mayor riesgo en todo esto? Pues el riesgo es que yo creo que a falta de una estrategia proactiva, medios como Hispan TV y como estos otros sitios web de fake news inviertan más tiempo, más esfuerzo, más recursos, y otros medios que no necesariamente tengan el conocimiento lo retomen y lo dupliquen y tripliquen. Eso es por lo cual nosotros existimos y hacemos esto diario. Ese yo creo que es el miedo. Eli. Más o menos en la misma línea, no podemos quitar el dedo del renglón, tenemos que seguir checando las noticias cuando salen y corregirlas, y aunque sea una por una y una por una,
Y así es, porque no se puede quitar el dedo del renglón, sino eventualmente si es una campaña de publicidad, si sigue teniendo éxito, pues te borran, ¿no? Hasta al final no se trata de eso, se trata de salir y ir noticia por noticia, artículo por artículo y refutarlo. ¿Qué se necesita para que esto acabe y que, digamos, no tuviéramos ese trabajo todo mundo? ¿Qué se necesita? ¿O se podrá acabar algún momento toda esta parte de los ataques a Israel o del BDS o de las noticias o de las fake news? ¿Se podrá acabar en algún momento? ¿Qué se necesita para esto? Con esto para terminar, y seguramente Moisés después nos tendrá algunas palabras. ¿Qué creen ustedes que se necesita o si se podrá llegar a un final de todo esto? Yo creo que no se puede llegar a un final, pero yo creo que podemos mejorar la situación. Y yo creo que se trata de formar alianzas y nosotros también ser aliados de otras comunidades y ayudar en lo que podamos. Y simplemente estar involucrados, ser relevantes, continuar estando en espacios que son relevantes, no solo en el contexto que únicamente es importante para Israel, sino para todas las otras comunidades y nosotros también apoyar. Eli. Sí, de acuerdo, sí, formar alianzas para poder tener una perspectiva que sea común y en este caso que sea la perspectiva de mostrar la verdad, ¿no? O sea, no estamos intentando mostrar aquí una campaña publicitaria, o sea, es una cosa que sea la verdad y buscar porque haya verdad en los medios y porque haya verdad en los líderes de opinión, que son los medios y los directores de los periódicos y todo esto, que haya honestidad en su trabajo, porque finalmente, desde el punto de vista mediático, que es un gran problema hoy, hay un código deontológico mediático. De nuevo, la gente tiene que regirse a eso. Si uno es un doctor, tiene que ir a curar a la persona, no puede ir a generarle otro problema. Entonces, lo mismo tienen que hacer los periodistas y ojalá que nosotros, sin quitar el dedo del renglón, haciendo alianzas, podamos lograr que eventualmente los medios, principalmente los principales medios de comunicación, tengan una perspectiva honesta. Así es, y sí, pues, podrá acabar, ¿por qué no? Pues si tendríamos que ser honestos, desde luego podría acabar. ¿Algo más que quieran agregar? Creo que tenemos que volver a agradecer a la comunidad sefaradí, ¿sí? A Fuente Latina, a Revista El Medio, con cámara, todo esto. Moy, algunas palabras, algo que nos quieras decir, o algo más que Berta o Eli nos quieran decir para cerrar Nada más, este panel bastante interesante. ok, nada más quiero comentarles en nombre de la comunidad sefaradí y dentro del marco que estamos fomentando de valores y fortalezas dentro del mundo de la comunidad judía. Ustedes son dos jóvenes valores que con esta plática y con lo que hacen han demostrado todo el cariño que le tienen al pueblo judío. Nosotros estamos muy orgullosos de haberlos tenido acá y espero que no sea la última vez que los podamos tener aquí. Son muy brillantes. Les agradecemos mucho su tiempo. A ti, Isaac, también por habernos coordinado. Y este es su casa, este es tu medio. Las veces que quieran algún tema interesante, contáctenos y con todo gusto los atenderemos. A todos los demás miembros de la comunidad judía de México y de otros lugares del mundo que se nos han juntado para esta plática de Argentina, de Panamá, Costa Rica y otros países, les agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Y sigan Fuente Latina, sigan a Cámara y Revista El Medio, no lo olviden. Y por supuesto pueden ver los artículos de todos ellos en Diario Judío y seguramente muchos de ellos también los publica la comunidad sefaradí a través de Moy y toda la fundación y todo lo que hacen una labor increíble y están teniendo a todo el mundo muy entretenido y con mucho contenido durante esta época de confinamiento. Muchísimas gracias y damos por concluida la conferencia. Hasta luego. Mil gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.